Señor, esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En la primera lectura que escuchamos hoy, nos habla de la vocación del profeta Samuel. El Señor lo llamó, escuchamos ya todos la lectura, no la voy a repetir. Samuel no reconoce la voz de Dios. Es el sacerdote Elí el que le va a tener, el que se da cuenta que es Dios el que le está hablando, y por eso le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Desde entonces dice la palabra de Dios que nuestro buen Dios le empezó a hablar al profeta, y el profeta nunca insistió en que le hablara más, nunca le pidió saber más cosas. Esto es muy importante, este detalle, porque ahorita lo vamos a retomar. En el Evangelio vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, y cuando sana a la suegra de Pedro, le traen a todos los enfermos del pueblo, y Jesús empieza a sanar a todos los enfermos y a expulsar a todos los demonios. Y al amanecer Jesús se va a orar. La necesidad de estar a solas con Dios es lo que nos enseña Jesús. La necesidad de estar a solas con Dios es algo que tenemos que recuperar, porque tenemos ganas, sed de estar con ciertas personas o en ciertos lugares, y estamos a veces perdiendo ese deseo de estar a solas con Dios, solamente Dios y nosotros. Pero bueno, entonces aquí vemos esto, que el pueblo, Jesús va a buscar ese encuentro a solas con Dios, y el pueblo se lanza a la casa donde Jesús se había quedado a dormir. Mucha gente se abarrotaba buscándolo por todos lados a ver dónde lo podía encontrar. ¿Qué es lo que querían? Querían más milagros, querían ver a Jesús, querían recibir más de Jesús. Aquí vean ahora el contraste entre el profeta y el pueblo de Dios en este momento. El profeta Samuel deja a Dios en entera libertad cuando él quiera hablar y solo lo que él quiera decir. Qué importante es esto, porque el pueblo, ¿qué es lo que muestra? El pueblo quiere que hable más, el pueblo quiere que haga más milagros, quiere ver más milagros. Y vamos a encontrar en el pueblo una especie de gula, necesidad de tener más y de tener con desorden. No solamente en el ámbito de los alimentos se da la gula. Esta era la gula de recibir más de las cosas de Dios. No de Dios, pero sí más de las cosas de Dios, de saber más cosas. Hay muchas personas en este tiempo
que se han dedicado a ser una especie de cazadoras de profecías y andan navegando por todas las redes sociales buscando las profecías. Sí hay profecías ahí, sí hay profecías auténticas, hay profecías falsas y hay profecías que dicen cosas verdaderas y cosas que no lo son. Muchas personas no tienen el don del discernimiento como para poder diferenciar entre uno y lo otro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se desarrolló el vicio de la gula. Este vicio afecta no solamente al cuerpo, puede afectar a la mente, que es lo que está pasando ahorita, puede afectar al corazón de las personas, saturándolas de afectos, de sentimientos, y entonces no pueden perdonar, no pueden olvidar, no pueden muchas cosas, se saturan a veces de una sola información, a veces la mayor de las veces es negativa, a veces es también positiva. Y entonces empieza a desarrollarse esta gula de querer tenerlo todo, de querer saberlo todo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar con la crisis? Todo. Quieren saberlo todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchos no van a saber ahorita qué es lo que tienen que hacer. Porque lo que tienen que hacer a lo mejor es el año próximo o a mediados de este año. ¿Cómo les va a decir nuestro buen Dios, vas a hacer esto si todavía no es el momento de que lo hagan? Por eso es que también hay momentos en los que tenemos que saber esperar. El Señor no habla y nosotros esperamos. No estamos forzando ni tratando de hacerle manita de puerco a Jesús ahí para que hable, para que nos diga, para que siga bendiciendo todo, porque la gente todo lo quiere saber ahorita ya. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde están los refugios? ¿Dónde tengo que hacer esto? ¿Dónde tengo que meter mis cosas? Que todo ya lo quisieran saber y entonces se lanzan al internet por las redes sociales buscando desesperadamente. Han descargado muchos tantas oraciones que les llaman ahora en el internet oraciones poderosas, han descargado tantas que ocuparían que el día tuviera como 50 horas para poder leer algo de eso. Para poder hacer esas oraciones, como 50 horas al día necesitarían. De personas que conozco que tienen alarmas alarmas de terremotos, alarmas de tsunamis, todo porque quieren estar preparados para todo, alertas, alarmas de meteoritos. ¿Cada cuándo cae un meteoro? Pero tienen alarmas por si va a caer un día un meteorito. ¿Qué es lo que están haciendo? Esa gula de conocimiento para estar supuestamente preparado les ha llevado a estar muriendo de angustia. Muchos ya no pueden ni dormir. Un pariente que tenía la alarma esa de los terremotos y de repente a las 3 de la mañana una alarma de terremoto, brincaba todo el mundo a ver en China. Eso nos quita la salud mental, nos quita la paz, nos quita todo. No podemos saberlo todo, nosotros no somos Dios, no podemos tener el control absoluto de lo que nos rodea. Y si llegáramos a hacerlo, tendría que ser a un precio muy alto. Y entonces estas personas siguen y entonces empiezan a unir a una persona con otros y se unen a un grupo de supervivencia, pero luego se unen a 500 grupos de supervivencia. ¿Cómo les va a alcanzar la vida para hacer todo lo que se sugiere en todos y cada uno de ellos? Por eso esta sed de querer saber más, cómo están las cosas, cómo está lo del virus, cuántos se murieron hoy, cuántos están enfermos, cuántos están en el hospital, está enfermando a la gente. Nos está enfermando porque nos está saturando de lo que no es Dios y no nos lleva a Dios, nos está llenando de miedo. Estamos enfermando nuestra mente y estamos perdiendo la fe. Hemos traspasado los límites de la prudencia, hemos traspasado los límites de la discreción. No hablo solamente en cuanto a la alimentación,
También en cuanto a la información, queremos saberlo todo, queremos estar seguros de todo, queremos ver cómo va cada paso, como si lo que se dijera en las redes todo fuera verdad, como si todo lo que se dijera en las noticias todo fuera verdad. Pero es que esos son negocios. Las redes sociales son negocios, los periódicos son negocio, no es el interés propiamente de informar, es una empresa para generar ganancias y tendrán que utilizar cosas que colaboren con ellos para que puedan tener esas ganancias. Y la gente pareciera que todo eso existe para ellos y por amor a ellos. Hemos traspasado los límites de la prudencia, de la discreción, por eso hemos quedado paralizados, fijados en un solo pensamiento y no es el que nos lleva a la esperanza. Hay muchos que ya no saben qué hacer, ven que todo es un caos y que van caminando hacia un caos cada vez peor. ¿Qué es lo que provoca esto? Vamos a pasar al pánico y del pánico vamos a pasar al terror. Es lo único que va a pasar. ¿Y te va a suceder algo? Ni sabes si te vas a enfermar. No porque se enfermen 1,000,000 te vas a enfermar tú. El Señor dice en su palabra, en los Salmos, cayeron 10,000 a mi izquierda y 100,000 a mi derecha, y yo permanezco de pie porque el Señor es mi fuerza. Entonces, ¿para qué estar contando los que van cayendo? ¿Para qué queremos tener toda la información en nuestras manos? Estamos viviendo ya sin esa esperanza, sin la alegría, estamos viviendo sin amor. Ahora el amor solamente se expresa en una sobreprotección a los hijos. ¿De qué los quieren proteger? Ni siquiera entienden ni siquiera saben cuál es lo más urgente, lo que más necesitan sus hijos en cuanto a la protección. Y los quieren proteger de lo que ellos piensan que sus hijos necesitan ser protegidos. La gula, el vicio de la gula en cualquiera de sus facetas, intelectual, emocional, afectivo, de lo que sea, físico, lo que sea, siempre la gula aplasta al espíritu, va engordando el cuerpo y va aplastando el espíritu, va engordando la mente y va aplastando el espíritu, va engordando el corazón y va aplastando el espíritu. Esa hambre, ese deseo insaciable de querer comer más, de querer saber más, de que me amen más, de todo, tantas cosas, gulas de estar viendo las redes sociales y estar repasando tantas cosas. El problema es que si no puedes contenerte, ¿cuál es el problema aquí? Si no puedes contenerte en una cosa, difícilmente vas a poder contenerte en las demás. Ese es el problema. Si no podemos contenernos en una cosa, y ahí el problema de darle los refrescos o sodas a los niños o los dulces a los niños sin poner un límite que les ayude a seguir teniendo un control personal, que no se vayan a un exceso dañino. Si no pueden controlar esto, van a empezar a perder el control en todas las demás cosas que hagan. Y uno pierde el control en el comer y después pierdes el control absolutamente en todo. Y esto se va cargando de manera especial hacia las impurezas. Por eso la embriaguez y la impureza casi siempre van juntos. En algunos casos extraordinarios no, pero regularmente la embriaguez va junto con el vicio también de la impureza. ¿Sí? Nadie tiene solamente un vicio siempre necesita de otros vicios para sustentarse y entonces se va aumentando su fuerza a través de otros vicios. La gula entonces es una trampa. Por eso qué importante saber lo que el Señor me permite saber, no pasarme la vida allí. Porque la gente se le está yendo la vida 3, 4, 5 horas en el internet, buscando, brincando de una cosa a otra, y después de que cansan toda su mente y todas sus fuerzas, todo su cuerpo, ya se levantan y dicen, ay, no voy a rezar porque Dios entiende que estoy cansado. Sí, pero has perdido todo, entregaste todo a estas redes sociales. Cuidado, la gula es una trampa. La gula es una trampa y el objetivo principal es que no tengas tiempo para Dios. En lo que sea, la gula no le interesa que sea algo que sea pecado.
Puede ser un simple juego, absurdo, ridículo y que parezca inofensivo, pero dura 5 horas en él, ya no es inofensivo. Te está robando 5 horas de tu vida, 5 horas que le podías haber dado a tus compañeros, al estudio, a la familia, a la oración. Quiere decir que no es inofensivo. La gula no siempre se ve mal. Pareciera que todos tenemos derecho a descansar y todos tenemos derecho a alguna especie de diversión. Cualquiera lo diría, cualquiera lo pensaría y lo pensamos y tenemos justa razón. Bueno, pues el Señor lo que nos invita hoy a reflexionar es: la gula siempre es una trampa. Te va a robar más de lo que tú te imaginas que te está robando, más de eso. ¿Cuántos, por saber más sobre cómo proteger a sus hijos y pasarse en las redes sociales para saber cómo proteger a sus hijos, los dejaron de lo que ahora se le llaman huérfanos de lo que es la cibernética? Son niños huérfanos, están abandonados, con su papá a un lado, con su mamá a un lado, pero están verdaderamente abandonados. ¿Para qué? Porque están buscando cómo protegerlos. La gula siempre es una trampa. La gula siempre es una trampa para nosotros. Además, después de que nosotros nos encontramos algo que es sumamente agradable, después de disfrutar un manjar, y no solamente estoy hablando del orden de la comida, también manjares emocionales, también manjares intelectuales, manjares afectivos, ya sean lícitos o pecaminosos, de cualquiera de los dos. Cuando es un manjar para nosotros, nos pasamos tiempo saboreando, recordando. No, si vamos a un restaurante y probamos algo delicioso, no solamente el tiempo que estuvimos allí, a veces le regalamos mucho tiempo del que estamos ya fuera de ese restaurante. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mientras menos gustos le demos a la carne, al cuerpo, más se gana para el espíritu. No es un desprecio para las necesidades del cuerpo, no. Es tener las necesidades del cuerpo en el orden establecido por Dios. No es el desprecio simplemente en sí. Pero se va a privar el cuerpo sin hacerle daño. ¿Qué pasaría si nosotros queremos hacer un ayuno de 1 año? Pues no, te mueres. No te va a aguantar tu cuerpo. Hiciste tanto ayuno que ahora tu cuerpo ya no puede servir para nada. Pues ya no le puede servir a Dios. Los planes de Dios, ¿dónde quedaron? Tú quisiste hacer eso, pero Dios lo que quería quedó en la nada. Cuidado. No porque se nos viene a la cabeza, no porque se nos ocurre algo bueno, verdaderamente ya es bueno para nosotros. Por eso hay que tener cuidado con las tendencias, las inclinaciones del cuerpo. Déjalo que entre en un desorden y se desordena todo lo demás. Todo lo demás. Tenemos que ir cuidando nosotros nuestra manera de actuar. Luego, para romper un vicio cuesta bastante para nosotros, cuesta muchísimo. Además, si nosotros vamos privando al cuerpo de placeres innecesarios, no estoy hablando de dejarlo sin comida, de dejar el cuerpo sin sus medicamentos, no, de cosas innecesarias como son las redes sociales. Si yo lo voy privando de esto, hay una recompensa de Dios, porque yo genero un vacío donde cabe Dios. Genera un vacío donde cabe Dios. Por eso no nos podemos llenar y repletar de lo que hay en el mundo. Siempre tenemos que dejarle un pequeño espacio para Dios. Un pequeño espacio para Dios. ¿Acaso las novias, díganme ustedes, acaso las novias no hacen dietas antes de casarse? Casi todas las novias se avientan una dieta antes de casarse para caber en el vestido, ¿verdad? Se les ocurre ir a preparar un vestido y luego del estrés de la boda comen y luego adelgazan y por eso se desmayan allá media boda algunas de ellas. Bueno, si una mujer es capaz de adelgazar para verse bien, para gustarle más al que va a ser su esposo, ¿por qué nosotros no vamos a adelgazar el cuerpo en gustos por las cosas del mundo para poder darnos tiempo para gustos en las cosas de Dios?
Vean cómo Jesús no cae en esa trampa. Habla, predica, la gente le gusta, lo escucha, sana, libera y después se va con Dios. Y después, ya cuando todos lo buscan emocionados, casi con ganas de aplaudirle y de darle y de decirle, se va para otro lado. No le interesa llenarse, no le interesa permitirle ni un poquito a la gula de las cosas estas del gusto por los aplausos, por la fama, por las alabanzas. Sembró la semilla que tenía que sembrar, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Eso es lo que tenemos que aprender entonces nosotros. Hay que renunciar a nuestras gulas, hay que entregarle a Jesús todas nuestras gulas, no importa que no sean pecado. Es que no es pecado que yo me pase jugando un jueguito donde nada más brinca una pelotita. ¿Qué pecado puede haber en eso? Pues a lo mejor en que brinque la pelotita no, pero después de 3 horas, de 5 horas ahí, sí. Después de que el niño ya no se puede dormir porque quiere estar jugando y le llegan las 12 de la noche, la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, le va a desequilibrar el sueño, le va a acabar la capacidad de estar reparándose su cuerpo, va a desequilibrar. Es un montonal de efectos de lo que parece inofensivo. La gula nunca es inofensiva, nunca es inofensiva. Ya muchos de ustedes saben más de lo que era necesario saber. Ya todos sabemos qué está pasando en el mundo, ya todos sabemos cuáles son las cosas que hay, qué dirección se lleva en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso. Ya tenemos mucha información. Hay personas que ya no necesitarían, es más, ya podrían poner un canal en YouTube y empezar a hablar porque están saturadas de un tema. Ya también nosotros tenemos que empezar a detener esa gula por el conocimiento. ¿Qué está sucediendo? Ahorita ha llegado al grado de está sucediendo en este momento. Está sucediendo en este momento. Hay cosas que nos sirven saber. Y hay ocasiones en las que más vale que una sola persona lo sepa y se lo comunique lo que considere que es conveniente que todos sepan. A lo mejor alguien va a ver las noticias, pero no a ver cuántos murieron, sino qué tal si va a haber un corte de agua, qué tal si va a haber un corte de luz, qué tal si va a haber algunas cosas que fuesen prácticas para nuestra vida. Alguien podría decir y que dijera al grupo, lo único que vale la pena que sepamos todos es esto. Tenemos un resumen, no nos altera, nos ayuda a prepararnos y no pasamos 3 horas allí. Porque uno suele decir 5 minutos, nada más poquito, nada más voy a ver esto y de esto se desprende esto y aquello y lo otro. Es un mundo espiritual lo que nos está jalando hacia todas estas cosas. Es un mundo espiritual. Entonces ya no necesitamos a veces tanta información que simplemente está aumentando nuestra angustia y golpeando nuestra fe. Sabemos y se escucha mucho en el internet que estamos como caminando hacia un caos, el cambio climático y cuántas cosas, como que fuéramos todos hacia un caos. Pero el libro del Apocalipsis termina en triunfo. No podemos quedarnos con lo que dice esto. El libro del Apocalipsis termina en triunfo. Cuando el Señor revela el libro del Apocalipsis, no es para que nos asustáramos. Claro que nos asusta ver todo lo que dice allí, pero no es para que nos asustemos. Nos pone hasta ejemplos, nos pone representaciones plásticas, de manera que uno puede entender algo de lo que Él está queriendo decir allí. Pero ese libro del Apocalipsis tiene como este efecto último, que es lo que busca, que nosotros tengamos la esperanza de que todo al final va a vencer Dios y va a estar bien. Que se ve mal, pero al final va a vencer Dios y todo va a estar bien. Pero se está muriendo gente, pero al final todo va a estar bien porque va a ganar Dios. Esa es la última verdad. Conocemos el principio, conocemos el medio, conocemos el final. ¿Qué caso tiene que nos estemos matando de angustia por tratar de conocer un poco más, permitiendo que se genere en nosotros la gula, que nos haga cruzar las fronteras de la prudencia hacia el miedo, hacia poner en riesgo nuestra fe y nuestra esperanza?
Hoy pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de poder tener el discernimiento propio para poder ir tomando lo que nos conviene y dejando no depender ni perseguir lo que no nos debería de importar. ¿Cómo se va a llegar hasta el triunfo? No sabemos, pero vamos a llegar al triunfo de Dios. Pero lo demás no lo sabemos. ¿Ya estamos preparados para conocer el futuro? No. No estamos preparados para conocer el futuro, no sabemos, pensamos que algo sirve y a veces, y a última de cuentas, no sirve. Es algo que en lugar de beneficiar, perjudica. ¿Se acuerdan del ejemplo que ponía de aquella mujer de la tercera edad, una ancianita, un hombre estaba ya enferma, ella estaba en el hospital con problemas cardíacos, la tenían que estar monitoreando y se gana la lotería, no sé cuántos millones en la lotería y todos. Y ahora, ¿cómo le hacemos para decirle que no se muera? Porque tiene que firmar y tiene que ir a sacar allá lo que se ganó. ¿Cómo le hacemos? Pues dile al padre, que le diga al padre que se aviente. Se van con el padrecito y ahí viene el padre, y como la conocía pues a la ancianita esta, y se siente el padre, y hola, ¿cómo estás? Y platicando, y a ver, te voy a preguntar algo, pero no te vayas a emocionar, nomás es así platicando aquí. A ver, dime, ¿qué harías tú si te ganaras en la lotería tantos millones de pesos? Y dice la viejita, ay padre, yo ya me estoy muriendo, yo se lo regalaba a usted, le doy un paro cardíaco al padre, ponga ya ahí. No sabemos, tenemos los datos, pero no sabemos. Tal vez ya sabemos demasiado, tenemos que tener prudencia, no crucen los límites. Hay muchas verdades y hay muchas mentiras, muchas profecías auténticas y muchas falsas. Algunas son verdaderas, pero están revueltas con mentiras o con cosas meramente humanas. No tienes tú el don del discernimiento, no te metas en ese terreno. No te metas en ese terreno. No es obligatorio que lo cruces, no es obligatorio que lo andes ese terreno. Hay que aprender a tener prudencia con nosotros. Pidámosle a nuestro buen Dios nos conceda la prudencia para no estar permitiendo que la miseria de la gula vaya creciendo en nosotros y robándonos toda la vida, y nosotros pensando que estamos preparándonos y haciendo el bien, y en realidad estamos desperdiciando el tiempo y perdiéndolo todo. Que el Señor nos ayude. Simplemente dejar de darle vuelo a la gula y empezar a pedirle al Señor la gracia de organizar mejor nuestra vida teniéndolo en cuenta a Él. ¿Qué quiere Dios que hagamos y cómo quiere que lo hagamos? Y eso nos va a ir dando vida, fortaleza, alegría, aumento de fe y todo. Obedezcan lo que Dios dice y verán cuántos bienes tiene reservado el Señor para aquellos que confían en Él. Le pedimos a Dios Padre estas gracias por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.